Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz, que yo sepa no hay ningún otro. Bueno, mi alter ego igual puede estar por ahí. Vamos, que si está, seguramente saldrá en algún momento. No ahora. De mis adentros y de mi interior. Video podcast, que hacía muchísimo tiempo que no hacía un video podcast para el canal principal, y es que este video podcast debe de estar aquí sí o sí. No es tanto en cuanto más el contenido de Orgaz Talk. ¿Por dónde orientar y encaminar todo esto? De las compras físicas, que va a ser muy sencillo. Tampoco creo que haya necesidad de explayarse demasiado, pero yo me conozco. Esto puede ser muy largo. No quiero. Veamos mis experiencias a lo largo de los años en compra física con tiendas. Depende muy mucho. Depende de si vais a cadenas o si vais a la tienda de toda la vida de los pueblecicos. Va a ser distinto el trato, hasta incluso en las pequeñas. ¿De qué va a depender todo esto? Pues va a depender, evidentemente, de si conocéis, en cualquiera de los casos, a los dependientes que están atendiendo, de la confianza que tengáis con ellos, o no tengáis, o dejáis de tener, o de si sois nuevos clientes, en fin. Hay un montonazo de ítems, pero básicamente a lo largo de nuestra vida pues siempre somos animales de costumbres y solemos ir siempre al mismo sitio o a los mismos sitios. De vez en cuando nos gusta innovar y ahí es donde posiblemente vengan las metidas de pata. ¿Por qué sí? Pues porque cada uno es un mundo, cada tienda es un mundo, las políticas son distintas para todas, pero realmente luego llegan pues la parte de las dependientes que hacen lo que les da la gana, y actúan como actúan, dependiendo de si le caes bien, no le caes bien, si eres amigui o no eres amigui, y luego pues otra serie de cosas que buenas o no tan buenas que puede tener esto. El caso es que mi consejo básico, siempre que debéis de hacer, o yo entiendo que sería lo correcto, es ir siempre a la misma tienda. Si es una cadena, que sea la misma tienda. Yo sé que hay mucho flujo de personal entrando y saliendo dentro de las tiendas y sobre todo de las cadenas, pero si conocéis a la encargada de tienda, encargado de tienda, mejor que mejor. Esto con respecto a las cadenas. Y si os hacéis con un buen feeling con esta persona que se encargue de supervisar la tienda, o siempre con la misma dependienta o dependiente, ir cuando estén estas personas. No vayáis nunca a una cadena de estas Druni, Arenal, Clarel, El Corte Inglés, me da igual lo que sea, me da absolutamente igual. No compréis si no está vuestra persona de confianza en la tienda. Nunca. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ahí vais a tener un tropiezo gordo. Porque no os van a tratar igual, no os van a conocer. A pesar de ser la misma tienda de siempre, no os van a conocer. Luego, cuando llegue el momento de que os vayan a dar muestras, no os van a dar nada. Si pueden evitarlo, os darán nada, porque luego al final estas personas se dedican a darle las muestras a sus amiguis y a todo el mundo que pase por ahí, menos a los clientes que realmente se lo merecen. Entonces, ojito, cuidado con esto. Sí, a las cadenas, yo soy un gran consumidor de cadenas, Douglas, que no lo he nombrado, Douglas, Druni, hasta incluso en tiempos El Corte Inglés, aunque esto ya lo tengo denostado. Voy a mover esto un poco así, así mejor. Horse. Douglas, Druni, Marvimundo, El Corte Inglés en tiempos, ahora ya no tanto, ni muchísimo menos, pero que siempre intentaba ir a la misma persona, y cuando no estaba esa persona preguntaba ¿dónde está? Se me ha ido de vacaciones, no se ha ido de vacaciones. Intentar siempre barajar dos personas de confianza. La encargada de tienda, si tenéis feeling, os dirá luego, si yo no estoy, ve a esta persona. Y tú, como habrá una relación de confianza establecida, le dirás, mira, básicamente también, aparte del trato y de que me pueda aconsejar mejor o peor, es que si hago una compra,
me gustaría llevarme siempre algunas muestrecitas para probar productos en casa. Si llego y me da una muestra después de haber hecho una buena compra, pues no me voy a ir a gusto, ni me voy a ir contenta ni contento. Y todo esto lo vais a tener en favor si siempre se lo compráis a la misma persona. No le deis más vueltas. El mejor asesoramiento y todo lo mejor de lo mejor siempre va a venir por vuestra persona de confianza. Si no está en esta gran superficie, en estos grandes tiendas de distribución minorista, todo lo que tú quieras, si no está vuestra persona de confianza, pegaros media vuelta después de preguntar dónde están y cuándo vuelven, o la segunda persona. Siempre intentar tener dos personicas, ¿vale? Que no sea siempre la misma, porque claro, puede fallarte la una o la otra, hasta incluso las dos, pero entonces en cualquier caso, ¿dónde está una? ¿Dónde está la otra? ¿Cuándo viene la una? ¿Cuándo viene la otra? Y ya está. ¿Te puedo ayudar en algo? No, quiero que sean ellas, y te queden más ancha que pancha, y ya está, y asunto arreglado, no hay más, lo digo en serio. De vez en cuando tener también la diferencia de mandar a la central una cartica diciendo que estáis muy contentos con la compra que habéis hecho con estas personas que tendrán nombre y apellido, pues vosotros le ponéis mandáis una cartica dando las gracias por la atención recibida, que eso siempre se agradece de cara a las dependientas. En cuanto a las tiendecitas pequeñas de pueblo, depende de ya cómo sean o cómo son esos caracteres que tienen normalmente. En las tiendas de pueblo no te van a regalar viales ni nada de esto, porque no te lo van a regalar, pero sí que te van a hacer un muy buen descuento en la compra normalmente, dependiendo de cómo sean. Pero igual hasta podéis, ellos tienen tester normalmente, y si no tienen tester tienen miniaturas. La mayoría de las tiendecitas pequeñas suelen tener también miniaturas que les regalan las firmas. Ya no les regalan los viales para regalar a los clientes, pero sí le dan miniaturas. Y ahí podemos salir ganando. También debéis de conocer efectivamente cómo operan pues estas gentes que están en la tiendecica, pero el trato es súper personal, os van a conocer y seguramente pues será la tienda de toda la vida, a que vuestras madres, vuestros padres han comprado allí las cuchillas de afitar, las bragas, las medias, los calcetines y todas estas cosas, y los perfumes también, y vais a recibir un trato que va a ser de estos de coger, que cuando os vean pues efectivamente pues va a ser un trato 10. De matrícula de honor, de tiraros la alfombra roja cuando vayáis para adentro. Es verdad, es que es así. Y yo creo que luego a luego nos van a agradecer mucho más las compras las personicas que están dentro de las tiendas pequeñas que no una gran superficie, porque tú al fin y al cabo eres un puñetero número, no tienen ningún tipo de deferencia contigo para nada, simplemente es venga vamos, venga next, y cuanto más grande y más importante sea la tienda, peor. Así que también os digo una cosa, si tenéis la posibilidad de estar en estas redes, en estas cadenas de perfumerías, la que sea, me da exactamente igual, no vayáis nunca a una que esté súper masificada y que sea súper grande. Me da igual si es un Primor, que tampoco lo he mencionado, quien sea. No vayáis a sitios masificados, ir a tiendas más pequeñas. Donde esté la tienda más pequeña, mejor. Va a ser muchísimo mejor. Y además ayudaréis a incrementar las ventas de esa tienda pequeñita, de ese Primor, de ese Douglas, de ese Mardimundo, de ese Druni, de ese Corte Inglés, que también los hay pequeños. Entonces tener todos en cuenta estos ítems porque son fundamentales. Pero vuelvo a repetir, no vayáis a tiendas grandes, nunca. No os metéis en tiendas grandes. Ir buscando estas cadenas, si tenéis la necesidad de buscar estas cadenas, en tiendas pequeñas. ¡Ay, es que no tenemos este producto! Esto está en otra tienda y nosotros no lo tenemos. ¿Me lo puedes traer? Es que te va a tardar. Es que el producto igual te va a tardar de 15 a 20 días. Me da igual, te lo compro a ti y lo facturas tú. Y los otros facturan tanto, todos los otros son tan grandes y están siempre a tope de gente y te tratan como un venga vamos, porque es verdad, en las tiendas grandes te tratan con borregueo. Y es, venga, vamos, next, venga, otro, pip, 800, 300, 50, 20 euros, venga, vamos, next. Es como la caja de un mercado, ¿no? Aquí en mi pueblo, en mi ciudad, nos conocemos,
ya, de estar todos los días en el Mercadona, pues te conoces a la gente que está, a las reponedoras y la gente que está en las cajas, que son los mismos, claro. Entonces te terminas conociendo, porque con el trato de ir pasando por caja y ir gastando bromas y riéndote, al final te conoces. Claro que te conoces. Hombre, no es que te conozcas de tomarte un café, pero sí que ya te hacen la vista y ya la sonrisa la tienen puesta en la boca, en la carica. Y estas cosas se agradecen siempre. Pero si queréis un buen trato, esto hay que currárselo, por desgracia hay que currárselo poco a poco, porque la verdad es que yo también entiendo que muchas de las chicas están porque tienen que comer. Es que es cierto, o sea, todos necesitamos trabajar y yo las entiendo. Pero cuando no estás haciendo algo por pasión ni porque te apasiones, sino que estás haciéndolo por comer, por pagarte los estudios, por yo que sé, lo que sea, me da igual, por pagar el coche, la hipoteca de la casa, no es lo mismo. No es lo mismo. Además, pensar también que muchísima gente que está trabajando en las perfumerías, normalmente el perfil que tiene es gente que ha estudiado peluquería, que ha estudiado cosmética, cosmetólogas, sobre todo cosmetólogos, y es a la gente a la que están contratando para estos puestos. No es para lo que han estudiado estas gentes. Esta gente ha estudiado para hacer tratamientos de cosmetología, ha tratado para hacer maquillajes, porque hay maquillistas súper buenos dentro de todas estas cadenas, y no están haciendo lo que ellos quisieran o desearían. Si además cuando les sale algún maquillaje que tienen que hacer, se les nota. Es que se les nota que les gusta, porque es a lo que se han dedicado y estudiado por lo menos. Entonces cuando están haciendo algún maquillaje, sobre todo la gente del Corte Inglés, se les nota que se lo están pasando bien porque están haciendo lo que les gusta. Pero cuando se tienen que poner a vender, ya la disposición es otra completamente. Y el trato con el público es complicado. Tratar con nosotros, que somos unos energúmenos, es complicado. Yo sé que cuando algo está muy masificado, al final terminan hasta el moño y hasta la pirula los chicos. O sea, aquí da igual, todo el mundo termina hasta el moño. Y es normal, pero creo que también dentro de toda esta gente que trabaja, pobreticos, yo les entiendo, hasta que me tocan la nariz, evidentemente, pero no se sienten realizados porque no están haciendo aquello para lo que han estado estudiando. Y lo más normal es que si terminas una carrera de peluquería, oye, una carrera, ojalá eso fuera, no sé si habrá carrera aquí en España, no es carrera, pero seguro que fuera en Estados Unidos cualquier cosa ya es carrera y todo. Es carrera universitaria, no. Vamos a ver, si terminan los estudios de peluquería, de cosmetología, de lo que sea, de parafarmacia, no para farmacia, sino de auxiliar de farmacia, porque para estar en las tiendas que tienen para farmacia ya tienen que tener el título, o sea, ya estás en algo que realmente a ti te gustaría estar en una farmacia, ¿no? Trabajando. Y estás en una tienda que tiene una parafarmacia, pero no es donde tú quisieras estar, a pesar de que sí, pero es cosmética todo. Entonces, volvemos a las mismas. Están desempeñando un trabajo, la mayoría de ellos, que no lo sienten en absoluto y que no les va. Con lo cual, la disposición al trato con la gente cambia mucho. A pesar de que te pongan la mejor de la sonrisa, por dentro yo sé que muchas de estas personas están cargadas de infelicidad y que encima le sumamos de que los sueldos son una miseria, y a esto le sumamos que muchos de estos trabajos no tienen comisión. Es el salario fijo y luego pues igual manejan una serie de ítems con puntos para regalitos y cosas de estas. Pero vamos, que sepáis que la cosa pinta chunga con estas gentes. Por eso también hay mucho flujo. Yo cuando entro a un Douglas o entro a un Mardimundo o un Druni, veo que hay muchísimo flujo de gente entrando y saliendo. Ahora han ampliado plantilla, han hecho gente más fija, pero realmente siempre tienes un flujo de peña muy bestia y no sabes, y al final digo, me voy para la una, me voy para el otro, ¿para dónde me voy? ¿Dónde está mi dependiente y mi dependiente de toda la vida? Esto es como cuando voy a la tienda de moda, que siempre me gusta ir a comprar, y no está en la dependienta o dependiente, en mi caso Germán no está. Digo, ¿dónde está Germán? Dios mío, te necesito, Germán. Si de vacaciones, pues yo hasta que no venga no vuelvo. Y me además cojo por puerta y me pongo a mirar un poco y digo, venga, hasta luego, cuando venga Germán por aquí apareceré. 1, 2, 3. Y es así, no puedo deciros otra cosa. Así que, bueno, de momento creo que estas consideraciones son importantes, muy muy importantes, y sobre todo más que nada porque para salir satisfechos de la tienda, porque para salir encabronado el cliente necesita muy poco, muy poco, y muchos de nosotros también somos muy raritos y hay que echarnos de comer aparte, pero cuando vemos que
delante tuya, por ejemplo, están atizándole a sus amigas y amigos varios regalitos, bolsas de maquillaje, miniaturas que dices, pero se ha hecho una compra de 50 euros y eso lo estás viendo tú delante tuya, y luego llegas tú con una compra que te ha gastado 109 euros en un tacón Dashley Garden de Carolina Herrera y te da una muestra de, no sé, que tengo alguna por aquí, pues mira, por ejemplo, esta o de Rochas, ¿no? Tú compras un Dashley Garden y te mete ahí, venga, ala, te ha gastado 109 euros y te mete esto en la bolsa. Y dices, pues si lo compro en la website y me regalan una bolsa de tela y un no sé qué, yo no sé cuántos y un no sé qué, entonces ¿qué hago haciendo con esto? Y el detalle vale mucho. Y sobre todo, el no ver la poca vergüenza de que se ponen a echarle a los amigos y a las amigas todas las muestras, las bolsas, todo, las chanclas. Muchas veces hay chanclas, hay sandalias y dices, pero bueno, ¿y esto qué es? Gorras. Y dices, qué interesante, fíjate, le está echando por 50 euros o por 20 euros un montonazo de cosas en la bolsa que yo curiosamente también tengo que decir, todo se tica, ¿eh? Todo pasa por ticket. Todo pasa por el código de barras que llevan las muestras detrás, sea lo que sea. Entonces no sé si alguien se encarga de supervisar qué es lo que están haciendo, porque yo me quedo muchas veces loco. Digo, yo me llevo una compra de algo y me encuentro una porquería de muestra, digo, ¿esto qué es? Me voy a otro sitio. Y esto me ha pasado a mí así de veces, ¿eh? Pero bueno, son cosas que hay que contar y son necesarias y además quería meterlas aquí en el canal principal para que lo sepáis. Sitios donde recomendar comprar en tienda física, cualquiera, pero siempre bajo la premisa de que tengáis una dependienta o un dependiente de confianza, siempre. Y además que si no está, que os larguéis. Y luego otra cosa, si os vais a una tienda, sea la que sea, os lo digo en serio, sea la que sea, hacéis la compra y veis que os atizan una compra importante, estoy hablando que si os gastáis ya, estamos hablando de 100 y pico de euros en un puñetero perfume y os atizan una muestra, le digáis, oye, échame algo más que llevo 109 euros, ¿no? Yo qué sé, un poco más de por favor, ¿no? Se lo digáis. ¡Ay, no! Es que la cadena, esto son varias respuestas que podéis tener. La cadena solamente nos autoriza a echarte una. Bueno, pues querida, ¿sabes lo que vas a hacer? Mira, te vas a coger la caja, toma mi tarjeta y me haces la devolución del dinero. No os cortéis, esto lo he hecho yo ya, ¿eh? ¿Cómo? ¿Lo vas a devolver? Sí, y me voy al Corte Inglés o me voy al Marvimundo a cambiar, a comprar esto. Y voy a entrar ya directamente por la puerta diciendo que si me van a dar muestras. Porque si no me dan muestras, no lo compro. Y me voy al Corte Inglés, que sé que me van a tiborrar de muestras. Y esto es cierto, ¿eh? En el Corte Inglés eran más caros que nadie. Pero te llenan la bolsa de cacharros. Es verdad. Normalmente, excepciones hay siempre. Pero que no os cortéis un duro. Si las niños se os ponen duricos, le decís, devuélveme el dinero, porque si no, no sé si os dais cuenta, las muestras os las atizan en la bolsa justo después del pago. No lo atizan antes de pagar. Las muestras las dan, daros cuenta. Esto también es importante. Las muestras no os las dan antes del pago. Os las echan después de pagar. Así que vosotros, después de pagar, si os dan una porquería que os puede pasar, directamente lo que tenéis que hacer es decir, toma, devuélveme el dinero. Y como no habéis abierto nada, ni habéis utilizado nada, y estáis delante de la dependiente, dices, dame mi dinero, te quedas con el producto. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me he dado solamente una muestra y llevo aquí una compra que, escúchame, un poquito de detalle por parte del cliente no está nada mal. Es que solamente me autoriza, me da igual, mira, escúchame, bonito, yo no me voy a poner a discutir, me devuelven mi dinero, ¿vale? Y si se pone ya un poco pesaditas, pues le pides la hoja de reclamaciones, pero tu dinero te lo tienen que devolver. Y si no te lo devuelven, al 112 y que venga la policía municipal, lo digo así, que venga al 112, policía municipal. Sé que suena muy heavy, pero es lo que hay que hacer. Si tenéis algún problema de que no os quieren dar la hoja de reclamaciones, automáticamente llamáis al 112 y se presenta allí la policía municipal. Y ya delante de las autoridades tendrán que darte pues no, porque si no tendréis que hacer otra cosa. Ay, es que no merece la pena todo follón por una muestra. No trata de una muestra, se trata de que tratan con caridad al cliente y que sepan que ya está bien de estar metiéndonos y poniéndonos la
pierna encima. No sería yo la primera vez, esto no me ha pasado, son situaciones que yo ya voy madurando en mi cabecita loca, pero son cosas que ya tengo pensadas. Lo de la policía me refiero. Porque lo de toma esto, me voy a otro sitio, ya lo he hecho y nunca me he tenido que ir a comprarlo a otro sitio. ¡Ay, espérate! Voy al almacén a ver si tengo algo. Siempre me ha pasado así de veces, ¿eh? Oye, escúchame, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¡Ay! Otra vez. Bueno, otra cosa que también puede pasar, ¿eh? Que no les quede nada. Pero si hay confianza y te lo dicen, o no, sin confianza, pero son profesionales, te dicen, mira, dame tu nombre, tu teléfono, y te cogen y te pegan ahí como cliente, ¿qué tal? En el momento que reciba algo, como no te has podido llevar nada, ni poder tener el detallico contigo después de la compra, te cojo, te llamo en el momento que recibamos algo y tengo un detallico contigo y te doy 2 muestras, 3 muestras, o lo que hagan falta. Pero es que me has pillado que no hay nada en la tienda. Es que no han entrado muestras, no ha entrado nada, porque esto es cierto, hay veces que vuelan, la gente se pone todo muy loca comprando y ellas empiezan a repartir cositas y al final se queda sin nada. Es que esto pasa también, ¿eh? Hay muchos ítems en todo esto, pero la profesionalidad de esta gente también viene dada porque digan, oye, ojo, cuidado, ¿sabes una cosica? Pues mira, el detallico, en el detalle está el rollo, te cojo el nombre, la ficha de cliente y en el momento que reciba algo te llamo. Y si no te llamo, me vienes para acá, me buscas y me dices, quiero mi detalle de la compra. No tires el ticket nunca. Y entonces te darán una muestrecita o algo. Pero para eso hay que, pues efectivamente tienes que tratar con personas que tengan 2 dedos de frente. Y desgraciadamente mucha gente así no hay últimamente. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, señores y señoras mías, que se ha terminado lo que se daba. Nos vemos en un nuevo episodio de Javier Orgaz con reseñas. Sí, reseñas y muchas cosas interesantes. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.